El presidente de la República ha impulsado una iniciativa preferente gracias a su mayoría en el Congreso para modificar la ley de la industria eléctrica. Esta nueva legislación cambia las reglas del juego de la industria eléctrica en nuestro país. Para hablar sobre las posibles consecuencias, yo quiero darle la bienvenida a este programa a Gonzalo Monroy, socio director de la empresa de la consultora GMEC. Gonzalo Monroy, buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Sergio, muy buenas noches. Gonzalo, nos han dicho que esta legislación va a significar una elevación del costo de la electricidad que entra en el sistema eléctrico nacional, pero también que va a significar que tengamos más energía sucia, más electricidad sucia. ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí, Sergio. Primero hay que explicar un poco cómo el día de hoy, todavía antes de que sea promulgada la ley que estaba impulsando el presidente López Obrador, hay que entender cómo se despacha, cómo se compra la energía en México. Y la forma es muy sencilla. La planta que tenga el costo de generación de corto plazo, que típicamente es el combustible, el que la tengan más barato, esa es la primera que se le compra, de manera sucesiva hasta satisfacer la demanda y un poco adicional, que es el famoso margen de reserva por algún pico inesperado que llegara a ocurrir. En ese sentido, el orden de despacho es muy sencillo. Primero van las plantas eólicas, después viene la solar, ambas sabemos que son gratuitas, el sol y el viento. Después vienen las plantas de geotermia, vienen justamente las hidroeléctricas que tanto le gusta al presidente, después viene la planta de Laguna Verde, la planta nuclear, después viene la columna vertebral de la electricidad en México, que son los ciclos combinados. Y ya en la parte de la cola vienen las plantas de combustóleo, las termoeléctricas, las plantas de carbón y por último las plantas de turbogás que son alimentadas por diésel. Esas son prácticamente plantas móviles de emergencia. Lo que está proponiendo el presidente López Obrador es cambiar este mérito económico, esta forma de despacho, para cambiarlo para que sea de la siguiente forma. Primero, las plantas hidroeléctricas, privadas y públicas. Después vendría justamente todas, absolutamente todas las plantas de CFE, incluyendo las de combustible. Después vendrían las plantas renovables y ahí viene un primer dato. La generación, por ejemplo, eólica es 70% más barata que el combustóleo. Y después, justamente después, y déjame ser aquí muy claro, con esas tecnologías todavía no se satisface la demanda. Todavía tendremos allá esto más alto. Y después, ya al final, serán despachadas las plantas de ciclo combinado de gas natural. Obviamente, por esta reconfiguración, sabemos justamente que los costos de estas últimas plantas de combustible y de carbón elevan sustancialmente los costos y finalmente no se satisface la demanda literalmente hasta el final. De esta forma es que podemos saber de que primero se garantiza el despacho de energías sucias como la del combustible y la del carbón, se elevan justamente los costos de generación y también sabemos obviamente que eso afecta por dos lados a los mexicanos. Sabemos justamente que las tarifas que no traen subsidio, como las tarifas industriales, van a enfrentar costos de generación más altos. Y por el otro lado, si el presidente cumpliera su promesa de no elevar las tarifas eléctricas, un costo mayor de generación significa mayores subsidios. Así que de esta manera u otra, siempre pagamos los mexicanos. Pero qué está pasando en el mundo, Gonzalo? Porque no me da la impresión de que ese sea el camino que está siguiendo Alemania o que está siguiendo Canadá. ¿Qué se está haciendo en el resto del planeta? Fíjate, Sergio, no solamente esos países, sino prácticamente todo el mundo, incluido China, incluyendo la India, incluyendo una serie de países en desarrollo, están haciendo y acelerando su transición energética, bajando justamente o sacando estas plantas viejas de combustóleo, de carbón, dejándolas justamente de lado para una adopción masiva de energías renovables. Hoy, por ejemplo, en la mañana revisaba los diarios justamente de la India y ahí están sacando justamente incluso sus grandes refinerías están dejando la producción de combustibles para enfocarse más hacia la parte de la petroquímica, están haciendo un cambio muy importante. En el cambio de la generación eléctrica, tiene que ver completamente con la adopción del gas natural como una combustible base, digamos que la columna vertebral, tal y como lo tiene México, y a partir de ahí hacer sobre esta espalda, sobre ella, montar las energías renovables. Tenemos casos ya extremos, como por ejemplo puede ser una economía chiquita como Dinamarca, que es prácticamente un 100%, una economía como la de Costa Rica, que es 98%, pero también podemos tomar ejemplos de países ya más grandes como un Brasil, como un China, donde ya empiezan a levantar por arriba de un 20%. México actualmente tiene un 34% de energías renovables, todavía lejos de los compromisos que habíamos asumido en los acuerdos de París,
Y pues por desgracia, con esos cambios de reglas, y también claramente hay que decirlo, sin que haya un solo proyecto de la Comisión Federal de Electricidad en renovables, pues simplemente nos alejamos de esos compromisos. Y sin embargo, el presidente hizo un compromiso con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este lunes 1 de marzo para pues, promover energías más eficientes y para promover medidas en contra del cambio climático. No parece que esta política eléctrica pues vaya a ayudar en ese sentido. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que, bueno, que haces esa pregunta, Sergio, y la realidad es de que el presidente está atado por sus propias palabras, literalmente. Quiere hacer, por un lado, la autosuficiencia en las partes de las gasolinas, pero hoy el Sistema Nacional de Refinación, las 6 refinerías que tiene Pemex, producen más combustóleo que gasolina. Este combustóleo de alto azufre, por desgracia, ya no tiene mercado, debido justamente a que la Organización Marítima Internacional, a partir del 1 de diciembre de 2020, puso una restricción para que no puedan sus buques o las flotas navieras utilizar ese tipo de combustible. Por ende, al no tener un mercado ya viable, se ha utilizado a la CFE como el comprador de última instancia. Hoy, por ejemplo, sabemos que las plantas de Salamanca, de Manzanillo, de Petacalco en este caso hay que decir claramente que era carbón, han dejado de comprar otro tipo de combustibles para introducir todavía mayor combustóleo. Esto, por desgracia, obviamente va por dos lados. Le va a afectar los costos de generación, la quema es mucho más ineficiente de las turbinas, y también hemos visto ya, sobre todo en redes sociales, esas imágenes de las fumarolas grisáceas tirando casi a negras de la quema de este combustible. Por desgracia, estos componentes van a la salud y a los pulmones de los mexicanos. Gonzalo, ¿qué pasa con las empresas privadas que invirtieron en plantas de renovables o en plantas de ciclo combinado y que ahora pues se van hasta la cola, en particular las de ciclo combinado de gas? ¿Qué va a pasar con esa inversión? Antes de contestar esa parte, Sergio, hay que comentar que un aspecto crítico de la ley que está proponiendo el presidente es que todas las esquemas, o mejor dicho, el esquema de autoabastecimiento se puede ser ahora revocado básicamente bajo un aura de completa discrecionalidad de la Comisión Reguladora de Energía. La incertidumbre que esto genera es bastante significativa. Y déjame darte un dato para entender este impacto. Aproximadamente 12% del PIB viene de empresas que obtienen su electricidad de este tipo de esquemas. Así que en ese sentido, ahí se les va a perder gran parte de su competitividad. Incluso a empresas globales que responden a inversionistas globales tenían grandes planes para ir moviendo su huella de carbono o al menos tener sus requerimientos de energías renovables, principalmente eólica y solar. Hoy se han acercado precisamente a la Comisión Federal de Electricidad para que les pueda garantizar que su energía va a seguir siendo limpia, y CFE no ha podido garantizar esto. Ahora, esto simplemente era el preámbulo. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Pues por desgracia, vemos justamente que este cambio de reglas, como bien comentabas al principio, incluso justamente el meterse CFE adelante de la cola del despacho, equivale también a una expropiación indirecta de los flujos de efectivos de estas empresas. Es por ende de que se van a activar ya litigios, justamente en el momento que sea aprobada esta ley promulgada en el Diario Oficial de la Federación, veremos una avalancha de amparos, no solamente en tribunales mexicanos, sino también como una activación de los paneles de controversia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de Unión Europea y también de TPP. Así que en ese sentido te puedo ir adelantando, Sergio, que se viene una temporada larga de litigios donde la pregunta clave será si se acaba antes el sexenio del presidente López Obrador o se resuelven antes estos juicios. Ahora, ¿qué tan más contaminante es el combustóleo en comparación con las plantas de ciclo combinado, que son, como tú lo dices, la columna vertebral de nuestro sistema actual? En términos, por ejemplo, de dióxido de azufre, estamos hablando cerca de 180% más. En emisiones de dióxido de carbono son aproximadamente 120% más. Así que en ese sentido, por desgracia, estos dos potentes contaminantes, uno precursor justamente de enfisema pulmonar y de cáncer, eso ya está probado, por desgracia está ya documentado ampliamente. Incluso esos estudios ya los tiene la propia CFE cuando en los años 90 inició su proceso de salirse del combustible para la adopción masiva del gas natural. Esos son casos que ya conoce de primera mano Comisión Federal de Electricidad. ¿Es cierto que las energías renovables producen apagones porque son intermitentes? No, justamente qué buena pregunta esa, Sergio. Y no, aquí déjenme hacer una breve clase de cómo funciona este tipo de energías. Principalmente la eólica
tiene la facultad de ajustarse a la frecuencia que tenga el sistema, sea alta frecuencia o baja frecuencia, y se pueden modular para alcanzar el ritmo que se requiere. En muchos casos, gracias a esta flexibilidad, permite ser una especie de colchón, valga la expresión, un cushion, para poder adoptar la parte del sistema y darle incluso mayor estabilidad. Ahora, una cosa que se ha hablado y mal entendido de la intermitencia no es necesariamente intermitencia, es variabilidad. Sabemos que todos los días sale el sol, sabemos que en todos los días hay viento. Quizás lo que sí sabemos es que no en todo momento hay viento y no en todo momento hay sol. Eso es algo diferente. No es que sean intermitentes. La intermitencia entendida en la parte eléctrica se refiere a disponibilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, déjame darte un dato, Sergio. Las plantas, precisamente las de termoeléctricas de CFE, son las que exhiben el mayor grado de indisponibilidad. En todo caso, ellas son las que tienen mayor intermitencia de uso. ¿Qué pasa con este plan de hacer de las hidroeléctricas pues las plantas de carga base? Hay quien dice que eso tiene dificultades técnicas. ¿Qué me puedes decir? Es muy correcto, Sergio, justamente idéntico en lo que platicábamos hace un momento de la intermitencia y la variabilidad. No todo el país es Tabasco y definitivamente no todo el país es Chiapas. Ahí tenemos justamente una abundancia hídrica que permitiría tener una parte base, pero sin embargo también tenemos las plantas, por ejemplo, que están en Nayarit, Aguamilpa, La Yesca, El Cajón. Ahí tenemos un tercio prácticamente de la potencia de hidroeléctricas y estas no rebasan el 40%. ¿Por qué? Por la simple razón de que no ha llovido y no, una ley no va a hacer que llueva por decreto. Esta disponibilidad, saber cuándo hay que abrir un poco más las compuertas, cuándo hay que saber envasar un poco más, no le permite y no le da tanta estabilidad al sistema como el presidente y sobre todo Manuel Bartlett quisieran. Esto tiene mucho más que ver un tinte político electoral, como lo vimos el año pasado en las inundaciones en Tabasco. De hecho, hemos visto que en distintas ocasiones cuando se abren las compuertas, lo que podría generar mayor actividad en las turbinas, por ejemplo, cuando hubo una escasez de gas, pues que lo que resulta es que no todo el mundo queda contento, hay otros usos para esa agua, ¿no es así? Es muy correcto, Sergio. Ahí hay que entender claramente que ahí hay consecuencias en estas decisiones. Uno, por ejemplo, como lo vimos en el año pasado, se termina tomando decisiones drásticas entre inundar Villahermosa o las comunidades más pobres y se optó por ello. También hay que entender claramente de que cuando esta agua se necesita un envase mayor, significa que esa disponibilidad de los lagos, en este caso que alimentan los sistemas, no la tienen otros usos, muchas veces para la parte del riego. Ese es un tema crucial para entender las hidroeléctricas, como les dije, las que están en Nayarit, pero también las que están en el norte del país. Que poner agua para poder hacer la generación eléctrica también significa quitarle uso mejor dicho, quitarle a otros usos. Entonces, sí podríamos decir que esta iniciativa pues, que ha pasado por el Congreso va a significar que la electricidad en México va a ser más cara y más sucia. Es correcto, Sergio, bajo todo lo que hemos platicado es exactamente lo que va a ocurrir. Y además, no solamente costosa en términos de la generación, todo lo que le va a costar eventualmente al Estado mexicano, porque los gobiernos van y vienen, pero el Estado mexicano es el que continúa, pues obviamente hay que también meterlo a la ecuación y veremos que esta ley va a terminar siendo una catástrofe, entre menos en términos económicos. ¿Tiene sentido preservar una rectoría del Estado en materia de electricidad a través de pues, el fortalecimiento del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad? Fíjate, Sergio, lo acabas de mencionar muy bien. La rectoría del Estado, eso es algo que debe de estar en todo momento, eso es muy claro. Sin embargo, una rectoría moderna del Estado significa poner las reglas claras, significa hacer inversiones en puntos claves. Toda una parte, y fíjate, aquí vamos a retomar un poco de la historia. Los apagones que vimos, por ejemplo, el 28 de diciembre del año pasado, se debió a fallas en transmisión. Los apagones que hemos visto este año, que fue gran parte de esa tormenta invernal, fue por la falta de suministro de gas natural. Esta ley que está proponiendo el presidente no toca, ni siquiera menciona por ningún lado este tipo de problemas. Se mete justamente a tratar de poner a CFE de manera, hay que decirlo claramente, ilegal e inconstitucional, porque la Corte ya ha determinado en aspectos de esta ley, justamente saber de que le está poniendo al frente de la cola de manera inmerecida, porque CFE tampoco está invirtiendo más dinero en modernizar sus plantas. Tampoco se están resolviendo problemas de la seguridad energética, que es acerca de que tengan los mexicanos, y esto es incluso más grande que la electricidad, que tengan la energía en el momento que la requieran, de manera confiable y segura a precios asequibles. Así que esta forma de entender de que tiene que ser el Estado el actor
todólogo, si lo queremos llamar así, de la actividad económica, pues simplemente no tiene sentido en una visión moderna de Estado. Gonzalo Monroy, director general de GMEC, gracias por conversar con nosotros esta noche. Claro que sí, Sergio, ha sido un gusto y privilegio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.